En el vídeo anterior se vio cómo crear topologías de polígonos, y cuáles eran las relaciones que se creaban entre polígonos, links y nodos. En esta ocasión analizaremos la siguiente topología de red. Cuando se crea la topología, y a cada enlace, y a cada nodo, se le asignan por defecto unos valores de dirección y resistencia. El valor de la dirección especifica la dirección del movimiento permitida en el enlace. Esta puede ser bidireccional, hacia adelante o hacia atrás. El valor de la resistencia especifica la dificultad en atravesar el link. La resistencia directa es la resistencia en la dirección del enlace, mientras que la resistencia inversa es la resistencia en la dirección opuesta. Al crear la topología de red, por defecto todos los enlaces se crean bidireccionales, y el valor de resistencia coincide con la longitud en los enlaces, y es 0 para todos los nodos nuevos. La dirección real del enlace viene especificada por los valores start node y end node. Si nos fijamos, esta línea comienza en el nodo 268, y termina en el nodo 255. Por lo que conocemos la dirección en la que se ha creado. Activando la capa SDF creada con la topología vemos que la dirección es correcta. Pero el carril es de una sola dirección, por lo que cambiaremos su dirección a forward. Si nos fijamos en este otro enlace, comienza en el nodo 225 y termina en el nodo 255. Es también de una sola dirección, pero el sentido será reverso. Para hacer los cambios en el archivo SDF, seleccionaremos los enlaces a modificar y aplicaremos checkout. Como vemos, el valor de dirección es 0, lo que significa bidireccional. Un valor de 1 significa hacia adelante, y un valor de -1 significa hacia atrás. Continuaremos asignando direcciones a los enlaces de la capa SDF, que gracias al estilo de línea que tiene configurado, nos muestra una flecha que indica la dirección en cada enlace. De esta manera, podemos asignar, de una forma más cómoda, las direcciones a cada enlace. Más tarde, usaremos la misma capa SDF, filtrando primero solo los valores positivos y después solo los negativos, para identificar qué enlaces de la topología deben tener dirección directa o reversa, y poder asignarle correctamente su dirección. Aplicamos check-in a los elementos modificados. Podemos hacer filtros para visualizar determinados elementos o partes del dibujo, lo que puede ayudarnos a trabajar más cómodamente. Por ejemplo, podríamos filtrar todas las autopistas o autovías de la capa, ya que este tipo de vía será siempre de una sola dirección, y cambiar fácilmente sus valores. Ya tenemos todas las direcciones correctamente asignadas en la capa SDF. Pero si tratamos de hacer un análisis en la topología, el resultado no será correcto.
pues todos los enlaces son bidireccionales. Para evitar este problema tenemos varias soluciones: modificar la topología existente, para asignar a cada enlace su valor correcto de dirección, o volver a crear de nuevo la topología con la nueva información contenida en la capa SDF. En esta ocasión optaremos por la segunda opción. Lo primero que haremos será importar de nuevo la geometría de los viales, pero esta vez desde el archivo SDF creado, que contiene la información de la topología con las direcciones correctas. Lo haremos como siempre usando el comando mapimport. Seleccionamos el archivo SDF de los viales, el cual contiene las capas con los nodos y los enlaces. Importaremos solo los enlaces ya que los nodos no han sido modificados. Importaremos también los datos como atributos Object Data, pero en lugar de importarlo a una capa, crearemos capas nuevas según el valor del campo dirección. Al pinchar OK, la geometría importada se ha creado en 3 capas diferentes. La capa 0 para los enlaces bidireccionales, la capa 1 para los enlaces directos, y la capa -1 para los enlaces reversos. Los enlaces bidireccionales los pasaremos a una nueva capa para los viales. Y distinguiremos las capas 1 y -1 con 2 colores distintos. Ahora podríamos volver a hacer el análisis de la topología, pero esta vez, enlazando el valor de dirección en vez de a los datos de la topología, a los datos de objeto de los nuevos viales importados, que contienen el dato de dirección corregido. Y el análisis en esta ocasión utilizará las direcciones correctamente. Para crear de nuevo la topología, primero eliminaremos la anterior. Esta vez crearemos la nueva topología usando los viales de la capa Viales New, la capa 1 y la capa -1, y seguiremos usando los mismos nodos que teníamos. La topología, como siempre, se creará por defecto con todos los enlaces bidireccionales. Pero esta vez sabemos qué enlaces son directos y cuáles no, ya que los tenemos en capas distintas. Solo tendremos que seleccionar todos los enlaces de la capa 1, y ponerles dirección forward. Y a los enlaces de la capa -1 ponerles dirección reverse. Después haremos un update a la topología y un audit para comprobar que todo esté bien. Le daremos un nuevo nombre a la topología. Y cambiaremos todas las líneas y polilíneas de los viales a la capa Viales New. Existe otra manera de poder distinguir, dentro de la topología, las direcciones de los viales, sin necesidad de tener una capa para cada tipo de vial. Esto se consigue usando los temas y estilos para capas de dibujo de AutoCAD.
Lo primero que haremos será añadir la capa de AutoCAD al Display Manager como capa de AutoCAD Map. Iremos a Data, Add Drawing Data, Drawing Layer, y seleccionamos la capa de los viales. Con la capa ya en el panel, iremos a Add Style y después pinchamos en Theme. También podemos abrir este cuadro desde la pestaña Analyze, en el grupo Drawing Layer, Theme Layer. Desde este cuadro podremos crear estilos para las entidades de AutoCAD según sus propiedades. De forma parecida a las capas SHP o SDF, seleccionaremos los valores que servirán para dar formato a la capa. Estos pueden ser cualquier valor que posea la entidad como sus propiedades de objeto, los atributos Object Data, sus datos de topología, etc. En este caso seleccionaremos el valor de dirección almacenado en la topología viales, que como vemos guarda 3 valores diferentes. Seleccionaremos únicamente los de una sola dirección, a los que distinguiremos con 2 colores diferentes a los de la capa, y le escribiremos un valor para su leyenda. Al pinchar OK se aplicará el estilo definido. De esta manera podremos distinguir elementos de la geometría de AutoCAD según los valores de algunas de sus propiedades. Con la topología bien definida veremos qué opciones de análisis tenemos en AutoCAD Map. Dentro de la topología, encontraremos las clásicas operaciones de análisis que suelen realizarse en capas vectoriales, como son Buffer, análisis de superposición, Dissolve. Pero con una topología dispondremos además del análisis topológico de redes. Dentro del análisis de redes de AutoCAD existen 3 tipos de operaciones. Análisis de recorrido, entre 2 puntos. Análisis de ruta, entre 2 puntos pero con puntos intermedios, y el análisis de flujo. Para conocer el camino más corto entre 2 puntos de la red, primero seleccionaremos los puntos de inicio y final del recorrido. En el siguiente paso podremos enlazar datos del dibujo a los valores de dirección y resistencia de links y nodos. De no hacerlo se usarán los valores por defecto de la topología. Por último seleccionaremos un color para el resultado. Podríamos también crear una nueva topología para este resultado. El análisis de ruta funciona de forma similar, pero en este caso el punto de inicio y fin será el mismo, y el recorrido tendrá que atravesar una serie de puntos de visita. Este tipo de análisis podría servir para determinar los recorridos en una red de transportes, como por ejemplo una línea de autobuses, donde cada punto de visita sería una parada de la línea. Como vemos, el recorrido comienza y termina en el mismo punto, pasando además por cada uno de los puntos de visita, en el mismo orden en el que han sido seleccionados.
Por último veremos en qué consiste el análisis de flujo. Este análisis calcula la distancia máxima desde un punto, en todas las direcciones. A través de todos los enlaces de la red, usaremos una distancia máxima de 800 metros, que escribiremos en el cuadro correspondiente al valor de resistencia máxima. Este tipo de análisis puede servir, por ejemplo, para calcular una red de distribución de agua, en la que los nodos pueden representar válvulas que aumenten o disminuyan la presión en la red, o para obtener, dentro de una red de calles, la localización de un determinado tipo de negocio, actividad, o puntos de interés, a una distancia máxima desde el punto especificado.